Hoy os quería contar una de las cosas que más me costaron lidiar cuando tuve insomnio. Si este es el primer vídeo que ves del canal, decirte que tengo varios vídeos en los que hablo del insomnio. Hablo de cómo el descubrir la raíz de mi problema, que era ese miedo a no dormir, era lo que principalmente me estaba provocando el insomnio. Y es que lo que voy a tratar hoy aquí tiene mucho que ver con esa raíz, ese miedo a no dormir, porque recuerdo que cuando empecé a meditar y a ir perdiendo ese miedo a no dormir, a ver esos pensamientos de miedo, identificarlos y desidentificarme directamente de mi mente y hacer que esos pensamientos no me provocaran ansiedad, no me provocaran ese estado de nerviosismo, sí que empecé a experimentar, ya sin tanto miedo, esto. Bueno, pues ya por fin en la camita, tranquilamente, a ver si me quedo dormido. ¿Me podré hacer consciente de quedarme dormido? ¿Cómo será esa sensación de ver cómo me estoy durmiendo? No sé, es que... a ver si me quedo dormido. A ver ahora. A ver, no me quedo dormido. No lo entiendo. Si estoy bien, estoy a gusto en la cama. No parece que me quede dormido. Pues no lo entiendo. Si es que no tengo ansiedad, no tengo miedo a no dormir, lo estoy superando. Pero... ¿por qué no me duermo? Si estoy tranquilo. Nada, oye, que no hay manera. Si te pasa esto y no sabes qué hacer, voy a ir contándote todas las etapas que fui pasando, cómo fui dándole solución a este problema y las conclusiones que hoy pues saco de todo esto, ¿no? Y quizás con mi experiencia puedas hacerte una idea de cómo salir poco a poco de este problema. Mira, en esto de aprender a dejar de tener miedo a no dormir, uno pasa por diferentes fases, pero la principal es la de empezar a relacionarse con los pensamientos de otra manera. Y es que normalmente todos los pensamientos nos creemos que son los hechos. Todas esas vocecillas que aparecen a un nivel inconsciente nos creemos que somos nosotros mismos hablando internamente, ¿no? Y esto puede acabar en un problema, sobre todo cuando aparece un pensamiento de miedo o aparece muchos pensamientos negativos y nosotros intentamos que desaparezcan y entramos en esta famosa rumiación. Al final, la conclusión de todo esto es entender que nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos son una parte de nosotros, al igual que lo es mi mano, mi brazo, mi cuello. ¿Verdad que yo no digo soy mano, soy mi mano? Digo mi mano. En cambio, cuando hablamos de pensamiento, por ejemplo, digo yo pienso, yo creo. Estamos completamente identificados con esas vocecillas que hay dentro y nos creemos que todo lo que ocurre a un nivel mental dentro de nosotros está ocurriendo de manera deliberada, de manera consciente. Por eso, con la simple idea de ir trabajando poco a poco en desidentificarnos de esos pensamientos, poner esa distancia de la que siempre hablo, mirar hacia los pensamientos en vez de desde ellos, hará que muy poco a poco vayamos saliendo de esa relación tan tóxica que solemos tener con nuestra propia mente. Y por lo tanto el problema que podamos estar experimentando, ya sea por ansiedad o insomnio, se irá evaporando. Pero ¿por qué le estoy dando tantas vueltas a esto de los pensamientos si estoy hablando de ese esperar a quedarse dormido? Porque precisamente ese esperar a quedarse dormido tiene su origen en un pensamiento. Y es que es totalmente normal que si estás en este proceso, si estás en la práctica de la meditación y empieces a detectar esos pensamientos negativos o de miedo y empieces a desidentificarte de ellos y empieces a perderle incluso miedo a ese no dormir, es normal que hacia otro tipo de pensamientos no actúes de la misma manera. Porque no es lo mismo detectar un pensamiento con mucha carga emocional, sobre todo negativa, que detectar un pensamiento con una carga mucho más neutra o, por ejemplo, positiva. Porque uno, cuando empieza a trabajar en la meditación, sobre todo si se ha acercado porque quiere salir de un problema, como lo que estamos tratando aquí, pues lo primero que hace es hacerse consciente de esos pensamientos de miedo. Entonces crea como una especie de voz de alarma de uy, estoy pensando demasiado en esto y de manera muy negativa y estoy teniendo mucho miedo y siguen apareciendo pensamientos de miedo, uy, tengo que controlar mi respiración, tengo que atender al momento presente. Al final
estás entrenando con un tipo muy específico de pensamientos, en cierta manera acabas sintiéndote cómodo en ese ambiente. Pero cuando aparece un pensamiento de ¿cuándo me quedaré dormido? ¿Puedo hacerme consciente de quedarme dormido? Cuando aparecen esos pensamientos que no tienen esa carga tan negativa, tan de miedo, no van asociados a una emoción, en este caso de miedo, cuesta mucho identificarlos. Por eso he vuelto al tema de darle mucha importancia a cómo te estás relacionando con tu mente, incluso en estos momentos también. Especialmente en estos momentos. Esto es totalmente normal. A mí me pasó. Me pasaba mucho que me acostaba, estaba totalmente relajado, estaba totalmente tranquilo. Podía aparecer algún pensamiento de miedo, conectaba con mi presente, soltaba, todo bien, pero de repente, como tenía cierta actividad mental, aparecía ese pensamiento de curiosidad. ¿Cuándo me voy a quedar dormido? Y de ahí aparecía una cosa que es complicado de explicar, pero estoy seguro de que me vas a entender si lo has experimentado alguna vez, que es como si estuvieras pendiente del momento de quedarte dormido o dormida. Al final esto pasa porque te quedas enganchado a ese pensamiento de expectativa, de ¿cuándo me quedaré dormido? ¿Qué hora es? ¿A qué hora me dormiré? Si aparecen esos pensamientos y te enganchas a ellos, te quedas en esa expectativa. De alguna forma, a un nivel mental y por lo tanto físico también, lo que estás es en alerta. Y tú en alerta no puedes quedarte dormido. Porque quedarse enganchado a un pensamiento que tiene cierta expectativa, a un pensamiento en forma de pregunta de qué pasará ahora, tu organismo se activa. Está a la espera de que ocurra algo. Además, todo esto es muy paradójico porque esperar a quedarte dormido, observar o querer hacerte consciente de ese momento de ir desconectando ciertas neuronas, es totalmente imposible. Básicamente porque el quedarse dormido lo que significa es que ciertas neuronas de unas estructuras cerebrales relacionadas con la consciencia, con la toma de decisiones, con las reflexiones, esas estructuras están formadas por muchas neuronas. Cuando nosotros nos quedamos dormidos es porque hay otras neuronas, que se llaman neuronas inhibitorias, que lo que hacen es liberar una sustancia que, digamos, desactiva eléctricamente todas esas neuronas que están implicadas en nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú esperas a ese sentir quedarte dormido, lo estás haciendo con la conciencia, esperando a que la conciencia se desconecte. ¿Entiendes que es algo totalmente imposible? No puedes observar con la conciencia algo que lo que va a pasar es que se desconecte esa conciencia. Hay muchas formas de experimentar insomnio. Una es, como digo siempre, lo de miedo a no dormir, pero otra es esta. Engancharte a un pensamiento de expectativa, de a ver qué pasa, quiero ver lo que pasa, cómo me quedo dormido, y se acaba convirtiendo como en una especie de obsesión a no me duermo, joder, no me duermo, ¿qué pasa? No me duermo, no entiendo, no me duermo, estoy tranquilo, no me duermo. ¿Cuándo me dormiré? ¿Cuándo me dormiré? Si hablo tanto del pensamiento es precisamente para reforzar esa idea de que la raíz es exactamente la misma que cuando tenemos un pensamiento de miedo. Exactamente la misma. Solo hay que detectar que tú estás en ese estado de expectativa porque te has enganchado a un pensamiento que ha aparecido. Una vez que tú te detectes, no tienes por qué detectar el pensamiento, simplemente en el momento en el que te detectes que no puedes dormir o que estás como esperando a quedarte dormido, es en ese momento cuando, aplicando estas técnicas mindfulness que siempre hablo y que he aplicado para superar lo del miedo a no dormir, es ahí cuando tú tienes que aplicar esas técnicas. El hacerte consciente de tu cuerpo, de cómo la temperatura de la habitación, vivir en el momento presente. El dormir es algo que sucede, no es algo que uno busca, no es algo que uno espera que suceda, que esté ahí mirando a ver cuándo sucede. Es algo que sucede, no tienes por qué estar ahí mirando, esperando a que suceda. Y la única manera de convencer a la mente, ya sabéis que no es intentarse pelear con más pensamientos de mente, cállate, no sé qué, porque eso al final nos genera más estrés, más ansiedad
y hacen que la experiencia de quedarse dormido sea otra vez negativa, ¿no? La idea es trasladar una y otra vez, las veces que haga falta, esa actitud mindfulness de conecto mis sentidos, mis sensaciones, mi conciencia con el momento presente, con lo que está sucediendo ahora mismo. Y una de las cosas que están sucediendo son tus propios pensamientos. Puedes mirar hacia ellos, etiquetarlos de alguna manera, decir, mira, aquí está mi pensamiento de expectativa, igual que, mira, aquí está mi pensamiento de miedo, lo mismo, mira, aquí está mi pensamiento de expectativa a quedarme dormido o dormida. Y ahora vamos a hacer un pequeño juego para afianzar todos estos conceptos que hemos ido tratando. Imagínate que yo soy un ser maligno, una especie de monstruo, ¿vale? Y tú estás al otro lado. Eres una persona, pues ¿quién eres? Una persona normal, una persona que solo quiere ser feliz, que quiere estar a gusto con su vida, ¿no? Imagina que entre nosotros nos separa una especie de cráter gigante, un abismo que te asomas y no puedes ver ni el final. Y ambos dos estamos sujetando una cuerda y yo estoy tirando de ella con mucha fuerza para arrastrarte por el abismo. Tiro tan fuerte que tú, por mucha fuerza que hagas, cada vez te ves más y más arrastrado a ese abismo. ¿Cuál crees que es la mejor manera de librarte de ese peligro, de ese sufrimiento? Soltar la cuerda. Esto es algo que en Mindfulness se trabaja mucho. Los seres humanos, por temas emocionales, sobre todo por falta de gestión emocional, tenemos cierta tendencia al apego, a pegarnos a las cosas, por ejemplo, agradables, pues sensaciones agradables que te han hecho feliz en su día, pues quieres volver a repetirlas, volver a replicarlas para sentir otra vez esa felicidad. Pero también nos pasa con lo negativo, cuando aparece un pensamiento negativo o le estamos dando muchas vueltas a algo porque algo nos preocupa, nos enganchamos a ese pensamiento, nos peleamos, aparecen esas rumiaciones, cada vez le damos más vueltas y vueltas y al final de alguna forma también nos estamos agarrando a ese pensamiento, a esa sensación negativa. Entonces, una de las cosas que se trabajan en Mindfulness es el aprender a soltar. Aprender a soltar significa que de la misma manera en la que sostenemos una cuerda e intentamos que el monstruo este no nos tire, la forma más rápida y eficaz de sobrevivir no es intentando tirar, basta con soltar la cuerda, ¿no? Pues de la misma forma, ese monstruo serían los pensamientos o esa rumiación o ese pensamiento de miedo y tú como ser completo pues eres el que está tirando de la cuerda, estás intentando que ese pensamiento se vaya, estás intentando que tus pensamientos sean agradables siempre. De alguna forma no eres capaz de soltar la cuerda. Por eso en Mindfulness de lo primero que se trabaja y de lo último también, porque es algo que tienes que trabajar día a día en tu vida con eso, es aprender a soltar, no aferrarse a emociones, no aferrarse a pensamientos. Y esto, aparte del tema práctico, de que no sirve de mucho estar dándole vueltas a los problemas, aparte de eso es que el aferrarse a las cosas va contra natura. Al fin y al cabo, la naturaleza es cambio. Da igual lo que tú creas, lo que tú opines, la naturaleza es cambio. Todo está en constante cambio. No hay una permanencia en nada. Y tú eres naturaleza. Te guste o no, eres naturaleza. Y también eres cambio. Entonces, ese aferrarse a las cosas, ese pelearse con los pensamientos, ese intentar estar bien constantemente o querer salir de estar mal, todo eso nos genera una ilusión de permanencia y nos acaba afectando mucho. Porque es como si hubiera una lucha que está sucediendo dentro. Y te puedes imaginar el resultado. Por eso, todo pasa, todo empieza y todo acaba con aprender a soltar.